La primera clase de la unidad 1 abordamos el tema de la emergencia de la infancia como una construcción social, ¿eh? Y bueno, vimos cómo tenía que ver con un sentimiento, ese sentimiento de cuidado que generaba la sociedad por los más pequeños, por los cachorros humanos. Uy, hay un sonido, una sirena tremenda. Bueno, por los cachorros humanos, más allá de que fueran de nuestro linaje, de nuestra sangre. Entonces empezamos a pensar esto. El encuentro de hoy, lo que vamos a tratar de pensar es qué ocurre con el tema de la configuración de la primera infancia. Y en esto de pensar la primera infancia, vamos a estar atentos en particular a cómo se configura en nuestro país la primera infancia y la escolarización en la educación inicial. ¿Les parece? Bueno, vamos entonces a abordar el tema de la escolarización de la primera infancia y nosotros vamos a centrarnos en particular en Argentina. Bueno, para empezar con esto, ya vamos a definir un trabajo de grupo. O sea, un trabajo de grupo, por eso también dejo esta filmina como proyectada, porque vamos a empezar a generar una discusión, van a ir ustedes a discutir en grupo de cuál es el sentido de la educación inicial. Uno podría preguntar inclusive con una forma que a veces puede sonar media grotesca, pero ¿para qué sirve la educación inicial? A ver, ¿cuál es la utilidad de la educación inicial? ¿Queda clara la pregunta? ¿Cuáles son los sentidos de la educación inicial? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuáles son los sentidos de la educación inicial? Podríamos decir en forma criolla, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve la educación inicial? Bueno, ¿estamos? Quiero escuchar más o menos, ¿se entendió cuál es la consigna? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a los grupos. El sentido de la educación inicial. Listo. Bueno, la idea sería ahora entonces empezar a escuchar. Yo voy a tomar nota a ver cuáles son los sentidos que para ustedes en la discusión que han podido tener, que se anidan o que se alojan alrededor de la educación inicial. Bueno, yo le voy a dar la palabra a un grupo y luego vamos a ver cómo seguimos dándole la palabra a otro. A ver, del grupo 4, ¿está Brenda Roldán? Sí, profe, acá estoy. Lo que más o menos estuvimos hablando con las chicas, bueno, habían dos que habían escrito algo un poco más, pero lo que sí en común dijimos de que era eso, de enseñar. De que nosotros somos el sostén. Somos el sostén de la educación inicial, somos el refuerzo, donde le brindamos cariño, contención y amor, donde los niños no lo pueden recibir en la casa, para eso estamos la docente, para acompañarlos en su Sí, estaba hablando la del grupo 4 igual. ¿Nosotros somos el grupo 4? No, está hablando Brenda. ¿Estás hablando? Ah, bueno, disculpe. Bueno, no importa, Rocío, anoté también. Brenda, volvemos entonces a ti, después le damos la palabra a Rocío. No hay problema. Bueno, eso, lo que es enseñar, aprender, lo que es el juego, que es su primer como comienzo de escuela, así que es como una parte importante. Interesante, Brenda. ¿Algo más pudo discutir el grupo 4? Sí, profe. A ver, Agustina, ¿qué más? Que aprende a convivir con otras personas, con el ambiente social y natural, ser escuchado, reconocido y relacionan con su mismo su identidad y su manejo corporal. Identidad y manejo corporal.
Sí. Wow, qué buenos sentidos. El grupo 4, ¿algo más tuvo entonces? Enseñar, aprender la centralidad del juego, convivir con el ambiente social y natural, la identidad y el manejo corporal. ¿Algo más el grupo 4? Hola, profe. Sí, Janet, buen día. buen día, profe. Lo voy a leer rapidito porque tengo a mi sobrina en la pelela. Ah, bien. Gran tarea, ¿no? Janet, ¿también del grupo Sí. 4? Sí, Dale, adelante. sí, sí. Es un derecho de la primera infancia y los prepara para la escuela primaria y se les ofrece experiencias que impulsan su desarrollo. Allí juegan y disfrutan de la literatura. Jugar y entonces disfrutar literatura. Muy bien. ¿Alguien más del grupo 4? Voy. ¿Quieren entonces que Yo, le profe. A ver, ¿quién dijo yo? Maricel. Sí, que tienen que tener un buen ambiente para que ellos se puedan sentir cómodos y poder convivir con sus otros compañeros y aprender bien. Eso sería más que nada como un requisito, ¿no es cierto? Más que un sentido de la educación inicial. Sí. ¿Mm? Levántate, dale. Sí, Como bastante bien. requisito. Levántate, Perfecto. buscate Maricel. ropa, desarmame la cama y anda a bañar. Bien. Ya. No quiero volver a... ¿Me escuchaste? Dale. Ahí Daniela nos ha dado parte de la vida de sus niños también. Bueno, Rocío, vos ¿de qué grupo eras? Que empezaste hablando del sostén, de refuerzo, de cariño, contención, amor. Somos del grupo 1. El grupo 1. Bueno, ¿qué más propuso o discutieron en el grupo 1 sobre el sentido de la educación inicial? Y lo que quisimos poner fue que, o sea, es más que nada un refuerzo lo que damos nosotros, que muchas veces los niños en su casa lo tienen y otras veces no. Es un refuerzo como para que esto Darle siga un a lo empujón. largo de los años, claro. Un refuerzo, bien. Profe, yo tengo otra palabra para decir también. Muy bien, Tengo más del para decir. Rocío Quiroga o quién? Quiroga Rocío, del grupo 1. Dale, Que Rocío. la educación se constituye es una estructura de la intención integral, que es potencial de manera incondicionada el desarrollo integral a los niños y a las niñas, desde su nacimiento hasta cumplir, no sé, está el jardincito hasta los 5 años, para poder acompañarlo de toda esa etapa de su vida, desde que nacen hasta que pasan a primer grado de la primaria. Y también nosotras pusimos para qué sirve la educación inicial. ¿Para qué sirve? La educación inicial sirve para poder contener al niño y poderle brindar, donde la infancia es el periodo de mayor rápido desarrollo en la vida de una persona. Durante esa etapa se constituyen las bases del futuro de cada niño, de su salud, bienestar y educación. Qué bien cómo están redactando. ¿Lo han sacado de algún lugar o eso lo han redactado ustedes? Muy bien, ¿eh? No, profe, yo lo redactamos mientras dijimos cosas. Claro, así, pusimos, cada una iba diciendo un poco de todo. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, entonces con el grupo 1 tenemos el tema del sostén, del refuerzo, del cariño, contención, amor, ¿no es cierto? Del acompañar una etapa de la vida hasta el primario. Es una estructura integral y también es para contener y es una base para el futuro. Muy bueno. ¿Alguien más del grupo 1 quiere agregar algo? ¿No? A ver entonces el grupo 1, ¿a qué grupo le da la palabra? ¿Al 2 o al 3? ¿No? así. ¿Al 3? Al 3. Entonces, a ver, ya digo el 3, ¿quién toma la palabra? Si está. Noelia.
Está bueno. Agustina, Joana, Noelia, Sheila, Tatiana, Victoria, Ivana también estaba ahí. Sí, profe, hablo yo porque Noelia está trabajando, así que no podía utilizar el teléfono. O sea, podía estar escuchando, pero no podía hablar por lo que estaba en su lugar laboral. Bueno, Victoria, bienvenida. Entonces, contanos, Victoria, Bueno. ¿qué pudieron discutir? Bien, nosotros lo que hablamos con las chicas es que nos parece que la importancia principal del nivel inicial es acompañar los procesos y estimularlos, ya que es el momento en el cual se van a sentar las bases para el desarrollo de ese sujeto en el cual se va a convertir en el futuro, ¿sí? También una de las razones importantes del nivel inicial es la socialización, porque es la primera instancia en la cual los chicos se pueden vincular con sus pares y con otros adultos mayores que no pertenecen a su núcleo familiar. También creemos que es importante porque se dan las primeras experiencias en las cuales el niño comparte con sus compañeros, digamos, ¿sí? Si bien esto se da de forma limitada por las características de la personalidad y del desarrollo psicológico de ese niño o niña, sí se empiezan a ver muestras de la posibilidad de compartir un momento de juego, de compartir una merienda, cosas que se van logrando y se van perfeccionando por ahí hacia el final del ciclo, bueno, dadas estas características evolutivas que mencionaba anteriormente. Y también la importancia del establecimiento de la rutina, cosa que normalmente por ahí los chicos no tienen por ahí en sus casas, no tienen horarios marcados y demás, lo que la importancia de la rutina nos parece que es que el sujeto se ordene y al mismo tiempo, al estar ordenado, puede evitar ser un sujeto ansioso en un futuro, ya que va a poder organizarse mejor con los tiempos disponibles. Eso fue las conclusiones a las que llegamos con mis compañeros. Muy interesante. ¿Alguien más del grupo 3? Hasta ahora entonces acompañar procesos y estimular el desarrollo para el futuro. Tiene que ver con la socialización, una primera instancia de vínculo con pares, fuera del núcleo familiar, pues una experiencia donde compartir con otros, donde promover el desarrollo psicológico, compartir merienda, juego, en función de las características evolutivas del sujeto, y donde de alguna manera pueda ordenar al sujeto a través también de la asimilación de rutinas que le permitan organizarse. 3, el grupo 3. ¿Alguien más del grupo 3? Hola, profe, buen día. Totalmente estamos de acuerdo con las compañeras, fue lo que habíamos hablado. Buenísimo, Juana. Bueno, bienvenido entonces a todas ustedes del grupo 3. Vamos por el grupo 2. Uy, espero que no haya sido como la otra vez que dejé a ese grupo para el final. Grupo 2. Hola, profe, buen día. Buenos días, Micaela. Bueno, nosotras pensamos que es una trayectoria histórica que ha tenido distancias en la infancia de su desarrollo educativo. También es un fundamento muy importante y esencial que los niños y niñas disfrutan en el desarrollo social y que es la base más importante. O sea, esto de disfrutar tiene que ver también con un tiempo para el ejercicio del derecho, ¿no? Del derecho a un tiempo Sí. de disfrute. Uh-huh. Bien. ¿Algo más, ¿Algo más? Micaela? Micaela, ¿no es cierto? Sí. Cuando dicen trayectoria histórica, ¿a qué se refieren, Micaela?
a lo que sigue, profe. O sea, que no como que no queda ahí solamente. O sea, como preparatorio para la primaria. Claro, es como que es la base, pero eso, o sea, la trayectoria sigue, porque después sigue la primaria, secundaria, y ahí la formación educativa. Es como que, por eso pusimos que es todavía una trayectoria larga. Es la primera base, pero después todo lo demás. Perfecto. Ahora entiendo. Muchas gracias, Milagro. ¿Algo más el grupo 2 que quiera agregar, que quiera sumar? En el grupo 2 estaba también Abril, Mailén y Paula, además de Micaela y Milagros. Todos hicimos esa definición entre todas. Ah, buenísimo, buenísimo. Bien. No es que, sino que decidimos que hable una. Perfecto. Soy yo el pesado que quiere escucharla todas. Está bien. Porque hicimos una definición de todas. Bien. Claro. ¿Alguien más allá de los grupos quiere agregar algo? ¿Quiere hacer algún comentario? Note. Bueno, vamos entonces a desarrollar un poquito esta clase. Hemos tenido el primer trabajo en grupo, va a haber un segundo trabajo en grupo, que tiene que ver con volver sobre estos sentidos que ustedes han expuesto. Ustedes fueron a discutir cuáles son los sentidos de la educación inicial, que también lo formulamos, que un grupo tomó esa pregunta, creo que fue el grupo número 1, sobre el para qué sirve el nivel inicial, la educación inicial. Entonces, vamos a tratar de hacer una respuesta, de ensayar una respuesta, pero una respuesta que lo haga a partir de cómo evoluciona históricamente en nuestro país la educación inicial. ¿Les parece? Bueno, avancemos entonces. Bueno, les cuento. Vamos a hacerlo, voy a hacer una cosita antes. Vamos a hacerlo a partir de la historia de una maestra de nivel inicial que es como un gran referente en Argentina, que es Eve San Martín de Duprat. Hoy vamos a recordar a Eve San Martín de Duprat. Nuestro jardín lleva su nombre porque fue una persona muy importante y luchó por la educación inicial en nuestro país. Eve Alicia San Martín de Duprat fue una pedagoga que promovió y renovó la educación de la primera infancia en Argentina. Eve nació el 2 de agosto de 1930 en la ciudad de Buenos Aires, pero vivió parte de su infancia y adolescencia en el sur. Fue en San Antonio Oeste, provincia de Río Negro, donde se inició como maestra de primaria. Allí se encontró con niños que no habían sido escolarizados. Era maestra de primer grado y se daba cuenta que ya era tarde. Y a partir de darse cuenta de que eso era tarde es cuando empieza su preocupación por la educación de los chicos antes de ingresar a la escuela primaria. Así fue que decidió estudiar para maestra jardinera en el Instituto Sara de Eccleston en la ciudad de Buenos Aires. Eve se casó con Enrique Duprat, un diplomático empresario brasileño con quien vivió un tiempo en Brasil. Fue en Río de Janeiro donde Eve tomó contacto con la corriente pedagógica de la Escuela Nueva. En los años 60 se produce una gran renovación en relación a la importancia de la experiencia directa de los chicos, del trabajo en pequeño grupo, de poner más la mirada en relación al juego. Esta corriente de la Escuela Nueva proponen cambios con la idea de empezar a incluir la diferencia, que somos diferentes. Esa propuesta lo que hace es transformar los jardines totalmente, de tal manera que cuando íbamos a hacer las prácticas a los jardines llegábamos y modificábamos todo lo que sucedía en la sala, porque aparecían los sectores de juego,
se corrían las mesas y las sillas, los chicos empezaban a tener otro tipo de iniciativa, los maestros nos miraban azorados porque las cosas que hacíamos nosotros, ellos jamás podían pensar que los chicos eran capaces de hacer esas cosas. La experiencia en el jardín maternal se ve interrumpida por el golpe militar. Que el discurso educativo plantee que los niños tienen saberes, que los niños piensan, no que son un recipiente vacío al que hay que llenar para obtener un formato único. Eso era subversivo. Pero Eve no se dio por vencida y junto a Enrique se quedó a resistir en el país. Incluso, su casa fue refugio de artistas, intelectuales y maestros perseguidos. También fue un lugar donde se reflexionaba y se debatía la formación en el nivel inicial. En momentos en que la docencia sufríamos demasiado, porque bueno, no había espacios para la formación y justamente era un lugar de propuestas interesantes. Con el regreso de la democracia se renovaron las teorías pedagógicas y los contenidos curriculares. Finalmente, Eve cumplió su sueño de crear escuelas infantiles para niños de entre 45 días y 5 años de edad. Su preocupación mayor fue la creación de nuevos jardines, la creación de nuevas escuelas infantiles y siempre fue una gran defensora de la escuela pública y del derecho de los niños de ir al jardín. La educación desde el nacimiento es un derecho inalienable que tiene que garantizar el Estado. Con este video tenemos entonces una breve reseña con lo que vamos a desarrollar a continuación, que tiene que ver con este desarrollo histórico de la pedagogía vinculada no a cualquier infancia, sino a la infancia que nos compete a nosotros como futuros docentes, que es la primera infancia. Entonces, bueno, vamos a empezar como a desarrollar esto con detenimiento. Vamos a hacerlo detenimiento. Bueno, bien, empezamos haciéndonos esas dos preguntas. ¿Cuáles son los sentidos en la educación inicial? Y acá está la pregunta: ¿cómo evoluciona en la historia de nuestro país los sentidos de la educación inicial? Vamos a empezar. La primera referencia lo vamos a tener en la década del 60, finales de la década del 60, y los primeros años del 70, de la década del 70. Bueno, que aparece una publicación que publica Eve junto a Cristina Fritzsche, que tiene que ver con fundamentos y estructura del jardín de infantes. Bueno, ¿qué plantea acá? El planteo empieza a postular una pedagogía de una primera infancia, pero primero arma como una discusión que de alguna manera se puso en juego también en la puesta en común de recién. Plantear que el jardín de infantes tiene una especificidad que no es por comparación con la escuela primaria. Entonces, lo que ella primero propone es dejar de hablar de preprimaria o de preescolar, porque dice que tiene una especificidad y tiene una identidad que le es propia, que esa identidad no le viene dada solamente por el hecho de estar antes que la primaria o antes que la escolarización de la infancia. ¿Estamos hasta acá? Bueno, acá ya tenemos una primera reflexión también respecto a, bueno, cuál va a ser la relación de la primaria y si su identidad va a estar dada por la primaria o va a tener una identidad singular, propia. Bueno, cuando empieza... Profe, yo no lo entiendo. ¿Podemos de nuevo hacer, sí. A ver, ¿me lo puede explicar de nuevo esa parte?
Claro, porque ¿cómo se definía durante mucho tiempo, cómo se ha definido a la educación inicial? Como previa a la primaria, como preescolar. Entonces, las prácticas, todo lo que se hacía en el jardín de infantes era parecido a lo que pasaba en la primaria. ¿Y cómo se configuraba por comparación con la primaria? Es preprimaria. ¿Estamos hasta ahí, Paula? Bien, sí, ahora sí. Es como así si sí. de pronto Bien. vos tuvieras un hermano Gracias. mayor y definieran tu identidad por tu hermano mayor. Y te dijeras, bueno, Paula no es su hermano mayor, hagamos cuenta que fuera yo, Martín. Entonces, como que siempre te estuvieran definiendo en comparación con tu hermano mayor. ¿Eh? Entonces, ¿por qué? Porque simplemente hubo de hambre. Bien. Entonces, Eve lo que propone es decir, bueno, basta de hacerlo por comparación con la primaria, sino que tiene particularidades que le son exclusivas, singulares, únicas. Y tiene que ver con el cuidado y Bien. tiene que ver con la educación. Ya vamos a ver en qué sentidos. Y bueno, y sí, lo plantea en dos sentidos. Profe, pero también fue afectada por el golpe militar. Sí, sí, más adelante ya vamos a ver cómo se interrumpe eso con el golpe militar. Ahora estamos en los primeros, claro, en los primeros esbozos que ella hace entre la década del 60 y el 70, con la publicación de su libro que es en el 68, que es este de Fundamentos y Estructura del Jardín de Infantes, que podríamos decir es la primera publicación sobre el Jardín de Infantes que tiene nuestro país y que es una producción propia. Es decir, una producción que entra en diálogo con lo que se está discutiendo a nivel internacional, pero por otro lado también da cuenta de nuestra propia experiencia, porque este libro no surge de una elucubración, de una fantasía de la imaginación, sino que surge de la experiencia concreta de Eve una vez que volvió de Brasil, en jardines, en jardines específicos. Van a marcar dos experiencias, una en Vicente López y otro también en la formación docente en el Eccleston, que era la Escuela Normal de Formación Docente, donde hacían las prácticas las residentes. Bueno, pero ¿cuál sería entonces la especificidad de la educación inicial? Bueno, lo haría que inclusive algunos grupos de ustedes lo plantearon como una ayuda a las familias. Una ayuda a las familias sobre el cuidado de los niños. Y por otro lado, prestaría también atención a la educación de los niños, teniendo en cuenta que en la década finales del 60 y principios del 70, ya también tenemos algunos conocimientos, algunos desarrollos sobre la evolución del desarrollo intelectual, por ejemplo, del niño. Ya tenemos ciertas obras de Piaget, ya tenemos ciertas obras también del psicoanálisis, ya tenemos ciertas obras también de distintos autores que van ofreciendo pistas sobre cómo aprende un niño pequeño, un niño, una niña pequeña. ¿Estamos hasta acá? Pero también aparece no en cualquier momento, sino en un momento también donde la sociedad va dando paso a la incorporación de la mujer en el mundo del trabajo, y donde esta incorporación de la mujer en el mundo del trabajo requiere que haya una especialización de una institución que se dedique al cuidado de las niñas y de los niños. En un proceso también donde la sociedad se va modernizando y donde va prevaleciendo una forma de vida que es una vida urbana. Recién ustedes mencionaron el tema de la socialización. Bueno, no es la socialización en cualquier tipo de sociedad, sino que es en una sociedad de tipo urbana. ¿Estamos hasta acá? ¿Me he hecho entender por lo menos hasta aquí? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Quedó esto entonces de esta pelea, porque van a ver que es una pelea para no definir la educación inicial en función de la primaria, sino definirla en sus propios marcos, en sus propias experiencias, en sus propias, de alguna manera, prácticas. Bueno, Eve, junto con Cristina,
van a generar una pedagogía de la primera infancia, los primeros esbozos, ¿no? Y van a estar basados en qué? Porque esto de alguna manera tiene un basamento, ¿no? En los aportes de lo que se llama la corriente de la escuela nueva. Nosotros ya más adelante, en la unidad 3, vamos a desarrollar, profundizar qué es esto de la escuela nueva. Pero les cuento algunos rasgos de la escuela nueva. La escuela nueva hizo lo que se llama un giro paidocéntrico. Paidos es el niño, o sea, un giro en el niño, centrado en la actividad del niño. ¿Qué quiere decir esto? Que la escuela tradicional era de alguna manera centrada en el docente, ¿eh? En realidad el eje era el docente. En cambio, los aportes de la escuela nueva dicen: es muy importante la actividad centrada en el niño, que el niño o la niña aprenda haciendo, y que esta experiencia de aprender haciendo es también facilitar a veces un ambiente, ustedes recién hablaron del ambiente, en que se le pueda proponer distintas situaciones que genere la posibilidad de su desarrollo. Por eso también surgen, como habrán visto en el video, los rincones, que son rincones de juego, rincones de arte, rincones de literatura, rincones de saltar y qué sé yo, y generar movimientos, donde los niños puedan deambular, caminar por esos espacios y generar situaciones de aprendizajes, no pautadas por el docente, sino también casi como elegidas por las niñas y los niños. ¿Estamos hasta acá? Este giro centrado en el niño, bueno, fue como revolucionario, ¿eh? Piensen que de pronto los niños antes estaban en las sillitas en filas, y de pronto ahora aparece también una mesita con sillitas alrededor, inclusive esos muebles adaptados al tamaño de las niñas y de los niños, que también permite un trabajo individual y al mismo tiempo un trabajo colectivo. También que empieza a aparecer en esta pedagogía la interdisciplina. ¿Por qué? Porque de pronto aparecen los aportes de la psicología. La psicología tiene como un papel fundamental pensar el tema del desarrollo, cómo se va dando la evolución del aprendizaje del chico, cómo va pensando, cómo evoluciona también su corporeidad, cómo también evoluciona su relación con el mundo, ¿eh? Pero también aportes que vienen de otros campos como la sociología. También empieza a aparecer esto de pensar la infancia como una construcción social ligada al ejercicio del derecho. También vienen aportes de otros campos como la medicina, porque también en el campo de la medicina, empieza a preguntarse, a ver, si estos niños que tal vez tienen una patología, bueno, ¿cómo aprenden? ¿Y cómo se da este aprendizaje? Bueno, esto del campo de la pediatría ha sido como muy importante, más también en un país que como el nuestro, que durante mucho tiempo también tuvo nacimientos de patologías que en otros países se abortaban. Bueno, tenemos una sobrevivencia de ciertas características o ciertas patologías que después también hay que abordarlas, a ver qué hacemos para enseñarle a esos niños y a esas niñas dentro de la educación inicial. Entonces vienen todos estos aportes también del campo de la medicina. Por otro lado, miren esto, también es una diferencia porque se requiere un docente investigador, investigadora. ¿Qué significa esto? Que también esté atenta a aquello que acontece en el escenario de la salita, porque hay cosas que no sabemos y está bueno documentar, escribir, para poder de alguna manera generar un registro y ofrecer también pistas de cuáles serían las formas de actuación frente a aquello novedoso que se da en la sala. Y otro elemento que aparece es la incorporación de la música, la incorporación de las artes y la incorporación también en el estilo docente, disculpen,
del humor. Esto que parece algo como obvio o algo como, pero ¿cómo? Sí, se incorpora por primera vez, estamos hablando finales de la década del 60 y del 70, el humor. El humor que tiene que ver con hacer chistes, con hacer canciones, con inclusive a veces hasta adoptar una posición media payasesca frente al tema de los niños. Bueno, uno podría preguntarse, bueno, pero esta pedagogía de la primera infancia, un grupo lo señaló, tengo mi cuaderno atrás, por eso miro para atrás, un grupo lo señaló con todo énfasis, el grupo 4, lo marcó, que es el tema de la centralidad del juego trabajo en los rincones, y esto pasó a ser como una marca de identidad de la educación inicial. O sea, esta posibilidad de jugar, trabajar, esta posibilidad de trabajar en los rincones fue como una marca, es como una marca de la educación inicial. ¿Estamos hasta acá? Denme alguna señal de humo. Sí, profe. Sí, profe. Sí, bueno, sí, profe. Pero uno podría preguntarse, bueno, pero esta novedad, porque esto implica toda una novedad, quiere decir que tiene como una originalidad, ¿a qué se opone? A ver, ¿cómo eran las prácticas antes de que se configuraran de esta manera? Bueno, les cuento. Había una pedagogía tradicional que también funcionaba en la propuesta de las escuelas de nivel, los jardines de infantes, disculpen. Bueno, ¿qué hacían en esas pedagogías tradicionales? Y bueno, se formaba en fila, los banquitos estaban uno atrás del otro, bueno, era muy importante el tema de la disciplina, estaba centrado en el docente, esto lo dijimos recién, o sea, era el docente el que manejaba la actividad y todos seguían la propuesta del docente, no como en la pedagogía de la primera infancia, que tiene que ver con atender las demandas y las actividades del niño, centrado en el niño y la niña. Por otro lado también, ustedes como docentes en el nivel inicial estaban siempre atravesadas por formalidades de administración, por ejemplo, tenían que pasarse gran parte del tiempo tomando asistencia o llenando papeles. Entonces, bueno, lo que decía también la pedagogía de la primera infancia es que las maestras y los maestros no tenían que estar afectados a estas tareas. Y por otro lado había con una obsesión que no apareció por la limpieza. O sea, la limpieza era como uno de los ejes centrales que se preocupaban las maestras que trabajaban en los jardines de infantes. Entonces, a esto es a lo que se opuso esta pedagogía de la primera infancia que propuso, disculpen, Eve San Martín de Duprat y Cristina Fritzsche. ¿Estamos hasta acá? Esta sería como la primera etapa en que la educación inicial trata de encontrar como una identidad propia, diferenciándose de la primaria y encontrando como algunas pistas de cuáles son aquellos aspectos que le dan especificidad. Bueno, tenemos esto entonces, que los jardines de infantes se diferencian de la primaria y de no se habla más de preprimaria, preescolar. Eve estaba horrorizada con eso. Tiene que ver con una especialización del cuidado de la educación, ayuda a la familia, educación. Bueno, ¿qué pasa también en los primeros años de los 70? Porque esto fue la formulación que hubo a finales de los 60, también principios de los 70, lo anterior que expusimos. Pero en los 70 avanza un poco más, Eve, siempre avanzando a partir de su experiencia como docente, porque ella nunca habló desde una especulación filosófica, sino de la experiencia docente. Pero en la década del 70, a principios de la década del 70, aparece una preocupación particular que tiene que ver con los jardines maternales. Pero no aparece en cualquier contexto, ¿no? Porque habían guarderías, que eran guarderías de alguna manera también de sectores acomodados. Pero empiezan a aparecer también en Buenos Aires una preocupación por el cuidado físico, moral, intelectual,
pero de los niños y de las niñas desfavorecidas socialmente. Y ella, como profesora de prácticas, tiene una experiencia en el Jardín Bichito de Luz, en la Villa de Retiro, donde trabajaba el padre Carlos Mujica, un sacerdote tercermundista que se le llamaba, que luego lo asesina la dictadura, que tenía un fuerte compromiso por el trabajo con los sectores desfavorecidos. Bueno, Eve acompaña a parte de sus residentes en los jardines maternales que están aquí, en este contexto. ¿Y qué empieza a advertir? Bueno, empieza a advertir que estos jardines maternales requieren de alguna manera un vínculo particular con las familias y con las comunidades. Entonces empieza a decir, bueno, el jardín maternal requiere también un vínculo con las familias, donde un tema particular se vuelve la alimentación, que uno solo de los grupos lo mencionó cuando habló de la merienda, el grupo 3, ¿no? Pero que tiene que ver con esto, la preocupación por la alimentación. La alimentación empieza a ser también un eje de preocupación de la educación inicial. Pero miren también cuál otro, el tema del cambiado. Esto por un chico, una chica que hace defeca. Bueno, ¿cómo hago para el tema del cambiado? ¿Cómo es esto del cambiarlo, de cambiar el pañal, de asear a una niña o a un niño? Que es todo un tema dentro de la educación inicial. La preocupación también para que haya tiempos de sueño, tiempo de descanso, donde se duerme. Ustedes han visto que en las prácticas también de los jardines maternales, el tiempo de la siesta es como vital, es muy importante. Y por otro lado también la importancia de los juegos, esto ya lo había señalado el grupo 4 cuando empezó a conversar, y también esto de las salidas, esto de poder hacer salidas con los niños, qué sé yo, al barrio, a una granja, a un lugar en particular, y después poder hablar a los bomberos, a la policía, a distintos lugares que también tiene la comunidad, la cercana y la más lejana. Bueno, pero es interesante entonces con este planteo que la emergencia de la preocupación por los jardines maternales está asociado de alguna manera a la conciencia que empieza a tener Eve sobre la brecha social, es decir, las guarderías eran como el lugar donde iban los chicos de clases medias y clases altas, versus los jardines maternales que estaban ubicados en las clases desfavorecidas. Bueno, empezaba ella a tener también una preocupación hasta política, no partidaria también, ella fue partidaria del partido intransigente, pero tenía una preocupación política, de alguna manera, por garantizar el derecho de las niñas y los niños desde los 45 días en adelante. Y empezó también a tener como una conciencia sobre el tema de la pobreza. A ver, cómo generar el sostén del derecho de la educación también de los pobres, frente a un hecho, el hecho de que en nuestros países las mujeres y las niñas y los niños son por lo general mayorías pobres. Entonces empezó esta preocupación de ella a tener como un viraje político centrado entonces en la relación entre las políticas de Estado y de la primera infancia. Estamos hasta acá porque este seguiría como un segundo momento. El primer momento estaba centrado en los jardines de infantes, el segundo momento está centrado en los jardines maternales, pero frente a la preocupación de cómo hacer para cuidar y educar a los sectores desfavorecidos. Quiere decir que a partir de este momento se tiene claro también los dos ciclos, podríamos decir, de la educación inicial.
el ciclo del jardín o ciclo maternal o jardín maternal y el jardín de infantes, con una diferenciación de 45 a 2 años y de 3 a 6. O sea, ya acá empieza una primer diferenciación, que después también esto va a variar a lo largo del tiempo. Pero es recién en los primeros años de la década del 70 que también EVE empieza digamos, a ampliar la visión sobre la educación inicial y también a diferenciar estos dos como niveles o ciclos, mejor dicho, dentro del nivel de la educación inicial. Bueno, pasemos ahora sí a lo que fue la época de la dictadura. En la época de la dictadura, porque ellos habían logrado en un principio también un reconocimiento de estos dos ciclos y formularon una ley, pero esa ley nunca se implementó por el golpe de la dictadura. Ustedes sabrán que en la dictadura, bueno, el padre Mujica es uno de los desaparecidos, que le llamaban cura villero o los curas del tercer mundo, que tenían, bueno, que se asentaban en las villas y que tenían un fuerte trabajo social con las poblaciones desfavorecidas. Bueno, lo asesinan, pero también la dictadura prohíbe el libro Fundamentos y Estructura del Jardín de Infantes. ¿Por qué lo prohíbe? Porque la dictadura consideraba que el trabajo centrado en el niño era subversivo. Consideraba también que esto de pensar el juego y el trabajo en rincones era como comunista. Entonces lo prohibió. Pero además, la dictadura tenía una visión conservadora que consideraba que el cuidado de las niñas y de los niños era responsabilidad de las familias. Entonces también en la época de la dictadura se dio un cierre de muchos jardines maternales y de jardines de infantes. Y también con esto cerraron, por supuesto, la oferta estatal. Con esto hizo que prevaleciera una oferta de tipo privada, que después también EVE va a hacer una crítica sobre esa oferta de tipo privada, que aparte está restringida a ciertos sectores sociales. Con esto de la dictadura, también ella, que ocupaba cargos en algunos jardines de infantes estatales y también en la formación docente, se tuvo que ir. Se tuvo que ir porque empezó a advertir que había persecución dentro de las instituciones, y aparte hubo intervención en las instituciones. O sea, la dictadura militar también, por eso se le llama cívico-militar, intervino poniendo en los cargos, por ejemplo, directora del jardín, también a gente que era militar. Entonces, como también se empezó a sospechar de estudiantes y a hacer persecución, ella decidió renunciar. Algo que tal vez no se dice en el video, que recuerden que ella está casada también con un diplomático brasilero, y eso de alguna manera también en su caso le dio como una protección frente a un contexto violento, una preocupación, y le dio como una suerte de protección. Y ella experimentó lo que a veces se llama también en Argentina un exilio interno, no un exilio hacia otro país, sino que se exilió en la intimidad de los propios, de lo suyo, en su casa, convocando también a reuniones con docentes y generando propuestas que le llevan a generar un libro. Ella ahí escribe un libro que es colectivo, porque la particularidad también que tiene la producción de la educación inicial en sus inicios es que también convoca desde la experiencia a todas y a todos los docentes que están desarrollando experiencias prácticas en los jardines maternales y en los jardines de infantes. Bueno, se escribe este libro, Un jardín de infantes mejor, 7 propuestas. Un libro como que ineludible, un libro muy importante para ustedes como futuras maestras.
¿Qué plantea en este libro? Además de todo lo que ya hemos de alguna manera planteado, acá esboza dos críticas. La primer crítica que esboza que el psicologismo. ¿Qué es el psicologismo? Bueno, creer que la única lectura que se puede hacer de lo que sucede en el aula del nivel inicial pasa por una lectura de tipo psicológica. Entonces, a ver, por ejemplo, bueno, frente a esto estamos en lo operacional concreto, en lo operacional abstracto, de, por ejemplo, de una mala aplicación de las teorías de Piaget, del psicogénesis. Entonces, creer que todo de alguna manera se basa en el psicogénesis o en el psicoanálisis. Entonces, decir no, porque estamos en una etapa oral, en una etapa anal, en una etapa fálica, bueno, que sería de alguna manera una postulación de tipo psicoanalítica del desarrollo de la primera infancia. Entonces, hacer todas lecturas que tengan que ver con lo psicológico, o por otro lado, patologizar a la niña o al niño. Ustedes han escuchado a veces que dicen, ay no, lo que pasa es que es hiperactivo o hiperactiva, hay que medicarlo. Bueno, el psicologismo a veces llega también hasta la medicación, con lo cual es terrible, y hace Eve una gran crítica a esto, como diciendo, ¿cómo vas a medicalizar o cómo vas a patologizar a una niña o a un niño? Si en realidad de lo que te tenés que ocupar, y por eso también postulaba esto de la investigación, es poder entender qué está sucediendo ahí. Y esta posibilidad de entender es parte del trabajo docente, por lo menos en la visión de todo este colectivo de maestras de educación inicial. ¿Estamos hasta acá? Esta es la primera crítica que le hacen, porque aparece todo como que hay que implementar el psicogénesis, hay que implementar el constructivismo, y bueno, y de esto se hace como una versión caricaturesca del constructivismo, que a veces cae también en aspectos como risueños, frente a algunas actividades que le propone a las niñas y los niños en los jardines. Y aparte esto, recuerden, sucede principalmente en instituciones privadas, donde inclusive vuelven Piaget, Vygotsky y todos los demás autores como una suerte de eslogan para publicitar los jardines privados. Entonces, como decir, bueno, este jardín de infantes es constructivista, y el constructivismo se vuelve simplemente una forma de publicitar esa institución privada. Y la otra crítica que hace, que tiene que ver con lo que antes había esbozado, pero la época militar fue peor en esto, que se primariza el nivel inicial, es decir, se hace casi lo mismo que se hace en la primaria, se hace en el nivel inicial. Con esto, adelanto, una de las grandes discusiones que va a entrar con esto es el papel de la alfabetización. Es decir, el nivel inicial, ¿tiene que alfabetizar o eso es algo que se tiene que ocupar la primaria? Y aquí va a surgir la gran discusión, porque empezó a acontecer que en muchos jardines de infantes lo que se hacía era enseñarle, bueno, todo lo que tiene que ver con la alfabetización. Entonces los chicos ya sabían escribir, ya sabían las letras, los números, escribir su nombre, etcétera, etcétera. Entonces acá se generó todo un debate si esta era la función que tenía que tener el nivel inicial, o si el nivel inicial tenía que tener una función centrada en el juego-trabajo, como mencionó el grupo 4. ¿Estamos hasta acá en la crítica de la década del 70? Antes de pasar al último periodo. Sí, profe. Sí. A mí no me quedó muy claro lo del psicologismo. El psicologismo. Por ejemplo, que al niño... ¿has escuchado esto de la medicación por hiperactivo?
de un niño? Sí. Bueno, porque de alguna manera es como que ya lo encasillás en una patología. Le haces como un diagnóstico. Este chico es hiperactivo. Entonces, te relacionás con el chico a partir de ese diagnóstico, cuando en realidad tal vez ese chico necesita que vos te relaciones con él en función de una propuesta y estés atenta a lo que le ocurre al chico con esa propuesta, no en función de un diagnóstico. Un diagnóstico que ya es como una etiqueta. Es un chico hiperactivo, inquieto. ¿Queda claro este punto? O, por ejemplo, ahora, bueno, Piaget elaboró, por ejemplo, algunos experimentos con sus hijos. Y bueno, llevar al aula el mismo experimento, donde, ¿qué te ocurre? Los experimentos que hacía, por ejemplo, Piaget de seriar, o de ver el tema de si un chico comprendía la noción de volumen, si hay la misma cantidad de agua acá y si la pasa a otro recipiente, hay más o menos cantidad de agua de acuerdo a lo que el niño ve. Si el niño ve que el recipiente es más largo o más alto. Bueno, estos juegos que tienen que ver con, juegos no son juegos, son experimentos que hacía Piaget para el tema de la conservación, la noción de conservación y demás, era como llevarla automáticamente al aula y repetirlos, olvidándose que Piaget lo hacía eso con sus hijos, o sea, no lo hacía en un aula, y olvidándose también que en un aula tiene otras características. ¿Qué otras características? Bueno, hay un montón de niños, no hay un niño o dos, sino que no es una situación de experimentación. O por ejemplo, ay no, tal cosa yo no puedo hacer porque el chico está en tal estadio de desarrollo. Y entonces acá entraban a discutir los piagetianos y los vygotsquianos. Bueno, si yo soy piagetiano, tengo que esperar el desarrollo del niño para hacerle una propuesta, porque si no, no la va a poder resolver de acuerdo a su nivel de desarrollo, o ser vygotsquiano y decir, no, yo le tengo que proponer una propuesta para generarle una situación de conflicto, un conflicto que le permita generar aprendizaje. Bueno, había todas estas discusiones y la gran discusión estaba centrado no en el tema de los chicos, sino en el debate que había entre teorías psicológicas. Tal vez esto que estoy diciendo no se entienda adecuadamente por ahora, porque puede ser que todavía ustedes no tengan muy abordado el tema de Piaget y Vygotsky, pero se daban las discusiones que eran del marco teórico, se las llevaba al aula, dejando de prestar atención a lo que sucedía ahí. Bueno, eso sería una forma de psicologismo. O sea, psicologismo significa tratar de interpretar un hecho, aplicando o poniendo en juego teorías psicológicas. Sociologismo sería al revés, poniendo teorías sociológicas. Por ejemplo, queriendo explicar que todo se debe a la clase social de alguien. Que todo depende o está determinado por su clase social. Un psicologismo significaría que todo está determinado por su, por ejemplo, desarrollo cognitivo. O lo que dirían algunas maestras que he solido escuchar. No le propongas eso porque no le da la hilera de ladrillos. ¿Han escuchado esa expresión? No le da la hilera de ladrillos. O sea, no desperdicies esa propuesta porque no te van a entender, no les alcanza la hilera de ladrillos para entender. Bueno, eso sería un psicologismo en el sentido de que ya estás atribuyéndole a alguien que tiene una determinada capacidad para pensar un problema, que no tiene los elementos necesarios para comprender una propuesta de saberes o una propuesta de experiencia educativa. Pasó entonces la década del 60, la del 70, en sus dos situaciones, ¿no? En esto de Piedra Libre es como si hubiera estado jugando a la escondida el jardín maternal, y en la década del 70 dice Piedra Libre para los jardines maternales.
la dictadura con todos los cierres, las prohibiciones y el peso eso que tuvo. Dos grandes obras, Fundamento y Estructura del Jardín de Infantes, y después Un Jardín de Infantes Mejor, 7 propuestas, donde hay como una síntesis de los grandes temas que convoca a la educación inicial. Y vienen los 80 y los 90. Los 80 y los 90 es el que inaugura, podríamos decir, a partir de asumir lo que estableció la UNESCO, denominar al nivel inicial, o también, si habrán escuchado en el video que vimos, mencionarla como escuela infantil. O sea, empieza a divulgarse, y no solamente en Argentina, sino en toda América Latina, la idea de nivel inicial y de escuela infantil. Entonces, y sí, en ese ciclo de jardín maternal y el del jardín de infantes diferenciado. Entonces, vuelve a ponerse de relieve la importancia del juego, trabajo y de los rincones. Sin embargo, esa idea de juego y trabajo aparece como, de alguna manera, resignificada frente a una pedagogía crítica que habló del contenido. ¿Qué significa esto? Que empezó a prestarle atención la educación inicial al contenido que aprendía o que de alguna manera se tenía que apropiar el infante. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, a ver, colores es un contenido. Recién ustedes hablaban del ambiente. El cuidado del ambiente es un contenido. Es un contenido. No es simple. El tema del manejo corporal es un contenido. Pensar, en este caso, los esquemas corporales. Tiene que ver con un contenido que se pone en juego. Las efemérides, distintos temas que tienen que ver con contenidos. ¿Y qué aparece esta preocupación del contenido? ¿Por qué? Porque en los 80 y en los 90 dice que vos vas a poder liderar también a los sectores desfavorecidos, vas a poder ofrecerle una oferta de calidad si esos sectores se apropian de los saberes. Entonces, si vos tenés que ayudar a que se apropie de los saberes, el primer punto es que tenés que tener claro cuál es el saber que estás poniendo en juego en una propuesta educativa. Entonces, aparece acá lo que se denomina isomorfismo curricular con la primaria. ¿Qué significa isomorfismo curricular? Que de pronto el diseño curricular del nivel de la educación inicial en Mendoza ha roto ya con este isomorfismo curricular, pero esto fue lo que ocurrió en los 90 con la aparición de la Ley Federal de Educación. Bueno, de pronto tuvieron que ponerse a planificar y a pensar los contenidos, las maestras y los maestros de la educación inicial, al modo en que lo hacían los de la primaria. ¿Qué quiero decir por esto? Y separado en áreas. El área de lengua, el área de matemática, el área de ciencias sociales, de cuidado del ambiente y ciencias naturales. De hecho, en la propuesta de formación de ustedes van a tener una didáctica de la matemática para el nivel inicial, didáctica de la lengua para el nivel inicial, didáctica de la música para el nivel inicial. Es más, van a tener música y su enseñanza en el nivel inicial. O sea, esta preocupación por los saberes que ustedes ponen en juego a la hora de proponer un juego-trabajo en la educación de nivel inicial. Y podríamos decir, aquí se acaba de alguna manera como el gran debate que tenemos en educación inicial. Repasamos la aparición de jardines de infante, el intento de su especificidad con el tema del juego-trabajo. Esto de cuidar y esto también de tener una especificidad en la educación. Principios de la década del 70, aparición de la especificidad de los jardines maternales,
la preocupación política por la educación de los sectores desfavorecidos, la relación también del cuidado, la alimentación, aparece la alimentación como preocupación, y el tema también de cómo intervenir en el cuerpo de las niñas o los niños cuando los tengo que cambiar, cuando tienen que ir al baño, etcétera, etcétera, etcétera. La década del 70 de la dictadura genera acá una interrupción y muestra que también para algunos sectores ese cuidado tiene que quedar en manos de la familia, y es una visión conservadora que también culpa a la mujer de que es la responsable por entrar al mundo del trabajo del descuido, podríamos decir entre comillas, de las niñas y los niños en el ámbito de la familia. Y con el advenimiento de la democracia y la Ley Federal de Educación, que vuelve la sala de 5, sí, la sala de 5, de 5, yo puse a 6, 5 años, la sala de 5 la vuelve obligatoria, bueno, se plantea que el problema está que al volver obligatorio la sala de 5 descuida las otras salas, la de 4, la de 3 y los jardines maternales, y de alguna manera genera un isomorfismo curricular que de pronto el nivel inicial tiene que pensar también las áreas de conocimiento, y esas áreas de conocimiento repite el esquema que tiene en la escuela primaria. Acá termina todo, ese es como un recorrido en 4 grandes etapas de la educación inicial. ¿Quedó? Preguntas. Profe, entonces eso tenía que ver con la dictadura militar, ¿no es cierto? Con la dictadura militar tiene que ver con el cierre de experiencias estatales, públicas estatales, con la prohibición de formas de trabajo que tenían que ver con los grupos, armar grupos de trabajo y demás, y tenía que ser con volver al tema de la alfabetización, una alfabetización temprana, y con también el tema de generar que también la educación inicial prevaleciera la oferta privada. No sé si respondí. Malvina, ¿cuáles serían las 4 etapas? La primera etapa, cuando Eve con su libro formula por primera vez los rasgos particulares del jardín de infantes a partir de los aportes de la escuela nueva, a partir de un enfoque interdisciplinario, a partir de la centralidad del niño, a partir también de configurar un docente investigador y centrado en el tema del juego-trabajo, ¿sí? Donde el cuidado y esta propuesta educativa configuran el nivel. La segunda etapa, con la aparición de los jardines maternales. Con la aparición de los jardines maternales, que tiene que ver con la atención a sectores sociales desfavorecidos, recordar la experiencia con el cura Mujica, y también poder dar cuenta de la preocupación por la alimentación, por el cuidado, por el trato del cuerpo de la niña y del niño. Tercera etapa, la tercera etapa sería la época de la dictadura militar, donde se da un cierre, prohibición, prolifera la oferta privada, pero prolifera la oferta privada con un psicologismo, o sea, como se aborda todo como si fuera una aplicación de la psicología, y por otro lado también se la primariza, es decir, el nivel inicial o los jardines maternales pasan a tener una finalidad simplemente alfabetizadora, como una preparación previa a la primaria, y pierde su propia identidad. Y la cuarta etapa, con el advenimiento de la democracia y llegado al tema de la Ley Federal de Educación, cuando el nivel inicial tiene una preocupación por los contenidos que enseña, cuál es el contenido, cuál es el saber que se tiene que apropiar la niña o el niño entre los 45 días y los 5 años. ¿Cuál es ese saber? Pero que genera un isomorfismo. Isomorfismo significa igual forma, la misma forma del currículum, de ese documento donde están los contenidos, que la primaria. Esto acontece con la Ley Federal de Educación.
donde también por volver obligatoria la sala de 5, se descuida en muchas provincias, como todo el presupuesto se pone para atender la obligatoriedad de la sala de 5, se abandona o se deja de tener en cuenta la sala de 4, la sala de 3 y los jardines maternales. Esas serían, Malvina, las 4 etapas. Espero haber sido claro. ¿Qué otra pregunta? Bien, profe, a mí más o menos eso me quedó claro, porque yo tenía más o menos la misma duda, cómo se dividían esas 4 etapas. Ahora, la que no me queda del todo claro, estoy ahí con el tema de la época militar. O sea, en la 4ª etapa se divide en la época militar y después cuando ya se termina y empieza todo el tema de que lo que te estaba diciendo. Pero no entiendo en la parte de la época militar, ¿qué fue bien lo que pasó? En la época militar prohibieron muchos y cerraron muchos jardines, jardines maternales y jardines de infantes. Y estaba prohibido trabajar en grupos. Estaba prohibido porque eso era visto como comunista, como subversivo. Estaba prohibido trabajar también con, por ejemplo, con rincones. Y entonces, ¿qué se genera? Se genera como que la identidad del nivel inicial pasa a ser como una suerte de alfabetización temprana. Entonces, ¿qué terminan haciendo las maestras? Como alfabetizando a las niñas y a los niños que van al jardín de infantes. ¿Ahí me hice entender un poquito más? Bien, bien. Cual, sí. En la época de la dictadura es como un retroceso, es como que se había avanzado con una identidad propia, y en la época de porque en la primera y en la segunda etapa pasaba eso, ya sabían cómo, ya podían, podían jugar, tenían el espacio del juego de la pedagogía de la primaria infancia, que era el aporte de las nuevas escuelas, el juego, trabajo en rincones, y en la época militar como que se volvió todo para atrás, se cerró todo. Así sería. Claro, y también gracias a la democracia que hubo, pudieron retomar todo normalmente. Exacto. Nada más que al retomarlo hay un avance, porque por primera vez podríamos pensar, se piensa en el contenido. El contenido quiere decir qué es lo que tiene que aprender una niña o un niño en el nivel inicial. Antes era como que, está bueno esto. Había una concepción, que esto es lo del psicologismo. Miren, se me había pasado, menos mal. Que era concebirlo como si fuera una plantita, de ahí la palabra jardín. Entonces, la plantita, ¿qué tenés que hacer? Bueno, nutrirlo para que crezca. Esto, nutrirlo para que crezca, era como que el desarrollo de la niña o el niño era simplemente su evolución casi biológica. Como la germinación, profe, que te hacía hacer con el algodón, las semillas. Exacto, como una germinación. En cambio, a partir de los 80, los 90, empieza a preguntar, no. Nosotros tenemos que tener un cuidado sobre, por ejemplo, poder entender qué le está pasando a una niña o un niño. Por ejemplo, cuando dibuja en una carpeta, justo tenía acá una carpeta, cuando dibuja el grafismo, poder entender qué le está pasando con el grafismo. Por ejemplo, cómo evoluciona de hacer el esquema corporal de un gusarapo. Vieron que es el primer trazo que hacen los niños, es como un gusarapo. Este es el primer dibujo que hacen, no sé si se ve ahí, es como un gusarapo. Bueno, a ver, ¿cómo evoluciona del gusarapo a encontrar, las piernas, el esquema de las piernas, los brazos, ponerle los deditos, empezar con la cara? Bueno, a ver, yo puedo entender eso porque ahí hay un saber, un conocimiento que se pone en juego. ¿Queda claro este punto? O, por ejemplo, la diferenciación de los colores tiene que ver con el uso que haga de los colores. El tema de poder contar, por ejemplo, entender la noción de afuera, adentro, tal vez con el juego. Afuera, adentro, afuera, adentro, saltando. Bueno, hay un saber que se pone en juego también en el juego. Cuando yo juego algo, ese jugar
no es simplemente por divertirme, lo cual no está mal, sino que el juego también tiene un contenido. Hagamos cuenta que canto cabeza, hombro, pierna y pie, pierna y pie. Bueno, ahí estoy jugando, fantástico, estaré haciendo una canción, boca, oídos, ojos y nariz. Bueno, y tengo que ir indicando, pero en realidad en ese juego, que es un canto, hay un contenido que de alguna manera atraviesa la propuesta didáctica. De conocer al cuerpo, profe, a través de la canción. Exacto, y conocer, por ejemplo, saber dónde está la boca, el oído, la nariz, los ojos, y ir armando lo que sería el esquema corporal. Lo mismo cuando ustedes hacen un juego, qué sé yo, trazan una línea y ponen un lado, establecen afuera y un lado adentro, un círculo, por ejemplo, adentro del círculo, afuera, y tienen que saltar los niños, afuera, adentro, adentro. Entonces van jugando y van trabajando con esa noción de afuera adentro. Pero hay un saber que articula, que vertebra, que es el que ordena la propuesta que ustedes van desarrollando. ¿Estamos hasta acá? Tal vez Sí, profe, se reentendió. Una reflexión acá, porque el nivel inicial, como verán, tiene un desarrollo, bueno, sí, desde la década del 60 son muchos años, pero también las interpela a ustedes de ser investigadoras, de estar atentas, porque hay fenómenos que se dan todavía, que son nuevos, novedosos, y que está bueno que ustedes documenten y escriban para generar saberes en la práctica, porque una particularidad que tal vez nos ofrece Eve San Martín de Duprat, es que del nivel inicial las que tienen que generar saber son ustedes como maestras, ustedes como futuras docentes. Me parecería que estaría bueno comentarles sobre las actividades que tienen, las consignas que tienen. Entonces ahí les estoy compartiendo lo que sería la clase número 2, ¿no? Ahí ustedes la guía de la clase para que la vean. Entonces ahí, bueno, aparece el tema de la guía y miren la consigna 4. ¿Por qué la consigna 4? Porque es consecutiva. Recuerden que el trabajo práctico número 1 es las consignas de la clase número 1, de la 2 y de la 3, toda la unidad 1. Entonces ahora es la consigna 4. Miren lo que dice: recupera el debate que se armó durante la clase sobre los sentidos de la escolarización de la primera infancia, de acuerdo a todos los sentidos debatidos. Para ello, selecciona un esquema, diagrama o gráfico que muestre la diversidad de sentidos expuestos por el grupo propio y los demás. Esta consigna se publica en un documento de Word, PDF, PowerPoint u otro recurso en el foro de la segunda clase de grupo. ¿Dónde está el foro? El foro está dentro de... dejo de compartir. El foro está en el instituto. Si ustedes van a la clase, van a encontrar el foro de la segunda clase. Tienen un foro que tiene la misma consigna que ustedes estaban viendo en el documento de recién. Vamos a compartirlo de nuevo. O sea, esa misma consigna, y incluye el debate del principio de la clase y el debate con el que vamos a terminar hoy la clase. La consigna, bueno, ese es del grupo de clase. La consigna 5, tienen la consigna 5, que es con el grupo elegido y está centrado en el texto, de Carly y de Miranda, que ustedes ya tienen. Y después tienen la consigna 6, que es en función también de la carpeta, que me imagino que ustedes ya han estado buscando para el trabajo final, digamos, ¿no? Esa carpeta individual. Entonces ustedes también ya en este documento
tienen las consignas de lo que sería la clase. Bueno, presentado eso, vamos ahora sí a la puesta. Profe, le hago una pregunta. Sí, Paula. ¿Cuál es la carpeta que usted dice que hay que entregar final? No, la carpeta es, ¿te acordás la carpeta de nivel inicial que ustedes tenían que buscar? De una niña, de un niño del nivel inicial, de la sala de 4, de 5, de 3. Esa es. Que ¿La carpeta se trabaja individual o con el grupo los grupos que armamos? La carpeta lo analizan en forma individual. A ver, yo justo tengo una acá. O sea, una carpeta de jardín. Así es. Yo acá tengo una, ¿no? Yo tengo la mía. ¡Ay, buenísimo! Entonces, Claro, yo también tengo una carpeta. Exacto. Entonces analizan la carpeta. Pero se puede repetir bien la consigna porque no la entendí. ¿Viste lo que hemos Realmente abordado? se me está complicando por lo que eso también lo habló la clase pasada, puede ser, y algo había escuchado con las de las que me habían contado las chicas, entonces ahora no entiendo nada. Ahora lo proyecto nuevamente para que lo podamos entonces entender. Bien. De nuevo, proyecto la consigna. Profe, le hago otra consulta. Sí. ¿Querés hacerme ahora o respondo la anterior antes? Es una cosa chiquita nomás. Sí. Vio los trabajos que tienen consignas. Nosotros con mi grupo ya terminamos el trabajo anterior. Vio que teníamos que hacer un cuadro conceptual o un esquema o algo. No sabemos si hay que mandárselo o después todo junto se manda al final de la unidad. Todo junto. Lo que es los grupos, bueno, hay 3 tipos, explico, y esto voy a unir la de anterior y la de ahora. Hay 3 tipos de trabajo: grupos de clase, grupos elegidos y trabajo individual. Bueno, a veces, por ejemplo, en la clase anterior, lo del grupo de clase y el grupo elegido y el individual también se manda todo junto, ¿sí? Hoy tenemos una particularidad que lo vamos a empezar a implementar desde ahora. Cada vez que haya un trabajo de clase, como es un trabajo con un grupo con el cual tal vez no me encuentro siempre, eso se publica en un documento de Word, PowerPoint y demás, en el foro que va a haber de la clase. O sea, todo lo que sea grupo de clase se va a publicar en un foro. ¿Qué quiere decir? Que la consigna 1, 2, 3 la van a tener que unir con la consigna 5 y 6 en el trabajo práctico, que después van a unir las consignas de la clase número 3 y ahí se termina el trabajo práctico número 1. De todas maneras, yo se los voy a volver a acordar cuando terminemos con la clase que viene. Profe, yo puedo en una carpeta. Por ejemplo, la pregunta que debatimos en el grupo, yo ya la tengo en la carpeta. Buenísimo, buenísimo. ¿Las que debatieron hoy también? Sí, tengo todo el día. Buenísimo, buenísimo. Entonces todo lo presentan en la mismo trabajo práctico número 1. Damos cuenta. Ahora, vamos a la pregunta que era sobre el trabajo individual. El trabajo individual avanza con los aportes que va haciendo cada clase, pero en el análisis de una carpeta de nivel inicial. Una carpeta de nivel inicial que puede ser la de ustedes, que puede ser la de un vecino, la de un hijo, la de un primo, la de un familiar, alguien que preste también alguna carpeta, cosa de que se pueda de alguna manera elaborar la consigna individual. Y la consigna individual es analizar la carpeta en función de qué sentido sobre la educación inicial está. Por ejemplo, yo podría analizar en esta carpeta si hay una alfabetización temprana, entonces todo lo que se hace es alfabetizar al niño o a la niña. No es este caso, la carpeta que yo tengo acá, no es ese sentido, pero yo puedo advertir, bueno, si hay una prioridad en el contenido, si hay una prioridad en el cuidado, si hay una prioridad en el tema de la higiene. O sea, puedo ir haciendo un análisis en función de lo que hoy hemos presentado, de la carpeta en este caso de Matías. ¿Queda claro ahí la consigna individual?
Me pueden hacer... Sí, profe, también. Sí, profe, ahora sí. Me pueden hacer todas las preguntas que necesiten por vía WhatsApp, inclusive en forma personal, si quieren por WhatsApp privado, me las hacen porque para eso estamos. ¿De acuerdo? Profe, también era individual la de la foto del jardín, que era de infancia, y a niñez. Exacto, hasta ahora han habido 2 individuales, ¿no? Nada más que la consigna 3 de la otra vez no era con la carpeta porque todavía no, se suponía que todavía ya no la tienen. En cambio, ahora ya sí vamos apostando a que vayan teniendo esa carpeta. Pero entonces, no sé si había alguna otra duda, aprovechemos. Yo le iba a preguntar que no escuché bien cuando me dijo analizar la carpeta. ¿Qué cosas había que analizar? Los dibujos, cómo está la carpeta. Por ejemplo, vos podés deducir, no sé quién me habló, para tener los nombres también ya para ir apropiándome de los nombres. No, Milagros. Milagros. Bueno, a ver, ¿cómo me puedo dar cuenta yo si, por ejemplo, puedo darme cuenta si la maestra ha hecho hacer trabajitos al niño por hacer trabajitos, por llenar las carpetas, para hacer una carpeta bonita para los padres, o simplemente si advertís que en tal lugar trabajó tal contenido, acá trabajó tal, o le hace un seguimiento al niño para que mejore el trazo en este sentido. Entonces yo puedo ver si hay, por ejemplo, un modo de trabajo-juego en función de un contenido o un trabajo-juego simplemente para llenar hojas. Eso lo puedo ver. Esa sería, Milagro, una respuesta posible. Otra cosa que puedo ver yo ahí, si de pronto hay una alfabetización temprana, entonces ves que lo que hay es una suerte de aprestamiento para ir haciendo letras, por ejemplo. Letras, números, entonces en realidad todo está orientado hacia eso. Claro. De una... Mire cómo pinta. Ah, buenísimo. A ver si lo puedo poner todo eso. Profe, yo tengo otra, mire. Ah, mira, Rocío, mira, da vuelta a la anterior. ¿Qué era eso donde aparecía el maíz o las frutas? Es encerrar, dice que otro entromido no es una fruta. O sea, que ahí, mira, estás jugando con un contenido. Ahí, Rocío, vos tenés un contenido y que tiene que ver con el tema de los alimentos. Entonces, mira, también tiene que ver con que en el nivel inicial los alimentos se configura como un contenido. ¿Se entiende ahí, Rocío? Ahí tenés una pista. Priscila, estabas proyectando algo. Ahí, ¿qué del conocimiento? Priscila, ¿eso de qué año es? ¿De qué sala? Salita de 4. Salita de 4. Bueno, en la salita de 4, ahí, ¿y qué dice arriba? Porque no lo alcanzo a leer. Dibujamos. Libremente. 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 Dibujamos. Perdón, me equivoqué. O sea, ¿en quién está centrada la actividad? Priscila. El manejar el trazo. Manejar el trazo que... Exacto, pero es libremente, o sea que está centrado en el niño. Podríamos decir que ahí están las marcas de la pedagogía de la escuela nueva, ¿te acordás? Que está centrada en el niño y no tanto en las consignas que da la maestra. Claro. ¿Ah? Ahí tienen entonces un ejemplo, Entonces ahí tenés una pista vos de cómo se pone en juego cuál etapa, la primera, la segunda, la tercera o la cuarta, Priscila, en tu caso. La primera. ¡Bien! Rocío, ¿y en la tuya era la primera, la segunda, la tercera o la cuarta? No sé dónde está Rocío, se nos fue. Perdimos a Rocío. La cuarta, ¿no? Bien. La cuarta. ¿Se entiende cómo es el análisis? No es una gran elucubración, sino es advertir
a ver ahí qué etapa, qué sentido de la educación inicial está puesta en juego. Bueno, gente. Profe, yo encontré una en la carpeta parecida a lo que usted nos decía. A ver, que dice mostralo. que tiene que poner... Dale, contá. A ver. Bueno, dice que tienen que poner productos de cocina, de comida, dentro y fuera de la heladera. Muy bien. Recuerden, también para Rocío, que cuando es alimentación también tiene que ver con la segunda, porque es el descubrimiento de este tema como preocupación del nivel inicial, nada más que después también lo configura como contenido en la cuarta. Pero la alimentación, como la preocupación por la alimentación, es una preocupación de la segunda etapa. Recuerden eso. A ver, Daniela, qué interesante. Contanos ahí qué es lo que vemos. Bueno, adentro de la heladera han puesto queso, carne. Buenísimo. Un café, que no va ahí, pero está ahí. Después afuera caldos, harina. Pero que tiene que ver con esto de los alimentos, ¿no es cierto? Buenísimo. Bueno, ¿qué hacen? Ustedes le sacan una foto a esa parte de la carpeta y explican y dan las razones, justifican por qué. ¿Queda claro entonces la consigna? Profe, ¿hay que sacarle foto a una sola? Sí, a una sola. O a cuatro. Ah, bien, bien. A una sola, o si de pronto te entusiasmas, si te gustó y encontrás más cosas, le sacás más cosas, ¿no? Porque puede ser, bueno, en una hoja puede aparecer una cosa, en la otra hoja puede aparecer otra. Suele esta pasar carpeta eso. que yo estuve viendo, que Sí, es de mi hijo, de Salita de 5, Sí. hay muchas imágenes sobre el cuerpo, las partes del cuerpo. Si bien trabajan en varias cosas, pero van primero haciendo las caras, los brazos, y después los... a ver si lo encuentro. El cuerpo sale, después rompecabezas de cuerpo. Ahí Después le sería, explica más o menos, tiene trabajos del sistema circulatorio. ahí sería, Daniela, todo lo que es el esquema corporal. Ahí sería el esquema corporal. El esqueleto, Claro. el sistema respiratorio, todo eso tiene. Profe, mira, acá también. Que veo que lo que más han trabajado es en eso, con el cuerpo. Muy bien. A ver, Rocío, que estabas mostrando. Profe, en esa etapa que habla recién la compañera B sería en la cuarta etapa, ¿o no? Que marca lo que es el sistema. Muy bien, todos los sistemas. ¿Y por ¿Puede qué, ser? por qué sería en la cuarta? Muy bien. Y porque tiene como la temática de enseñarle el cuerpo, cómo es los sistemas, y son muy chiquitos todavía. Así es. Y ahí nos están mostrando otras compañeras también todo el tema del esquema corporal. Es el esquema corporal lo que se está trabajando ahí. Muy bien. Yo le voy a llamar Galaxy, pero sé que son dos chicas que están ahí mostrándonos. Y ahí sería, como bien señala Malvina, de la cuarta etapa. Vieron que no es tan difícil, igual que ahí está la forma medio garabato, evolucionando el garabato, ¿no? En adelante, con el garabato con las piernitas así y demás. Ya vamos a tener un texto sobre el tema de cómo interpretar también el esquema del cuerpo que hacen los niños. Sí, Paula. Perdón, estoy un poco perdida todavía con el tema de las etapas. ¿De qué etapa estamos hablando? Todo acá había, me puse recién ayer a ver la clase la clase pasada, pero ¿de qué etapa estamos hablando? ¿De la primera infancia, eso? No. No. Muy buena tu pregunta, Paula. ¿O de las etapas de ahora? Las etapas de hoy, las etapas de cómo evolucionó el sentido del inicial. Okay. La primera etapa, que era el jardín de infantes diferenciado de la primaria, y te acordás de la escuela tradicional. La segunda, donde aparecen los maternales. La tercera, que fue esta cuestión de la dictadura, pero que aparece esta crítica psicologista de la autora. Y la cuarta, que tiene que ver con pensar en el contenido. Bien, ok, ya está. Ahora sí.
O sea, Ahora sí. Paula, si es la primer clase, ahora sí estamos en la primera infancia. No estamos ya ni en la infancia, ni en la juventud, ni en la adolescencia. ¿Mm? Ok. ¿Sí? Bueno. Sí, sí. ¿Alguien más quiere mostrar? Me parece que es mejor esto, de mostrar a alguien alguna carpeta, que hacer la puesta en común. Me lo contarán en la presentación que hagan en el foro. Ahí nos enteraremos en el foro. Priscila está mostrando otro del... Bueno, van a ver que el cuerpo humano, el esquema corporal es como un contenido marcado a fuego. ¿Por qué? Porque también eso va mejorando el trazo y la percepción del propio esquema corporal. Ahí nos está mostrando Priscila. Bueno, a ver, voy a ser yo ahora el que muestre y ustedes me lo explican. ¿Qué tenemos acá? A ver. Figuras, profe, ¿no? Figuras geométricas. A ver si está la consigna, dice... a ver, la consigna dice... Yo veo lo de arriba y abajo. Muy bien. O sea, es lo del círculo de la figura, pero también es la noción de arriba y abajo. ¿En qué etapa estaríamos? Del sentido de la educación inicial. ¿En la cuarta? Muy bien. En la cuarta. Porque está atendiendo ¿qué cosa? Porque piensa en otro contenido, en una forma de trabajar. Porque está viendo los conocimientos del niño, profe. Exacto. Está pensando cómo se apropia de estos conocimientos. En este caso, miren qué cosa, era la noción de arriba abajo. A ver, nos están mostrando, muéstrenos un poco. Creo que acá también arriba hay que poner los dibujitos y abajo las letras. Exacto. También con la misma consigna. Exacto. Inclusive con las letras está empezando con una alfabetización temprana pero rudimentaria, porque no le está enseñando las letras, sino diferenciar una imagen de letras, pero la noción es de arriba. Claro, las letras diferentes que están hasta pegadas al revés. Exacto. A ver, ¿por qué para nosotros es importante en la educación inicial trabajar la noción de arriba y abajo? Yo creo que, a ver, para varias cosas, porque, por ejemplo, después, a la hora de, por ejemplo, pegar, uno ya le puede ir diciendo, pegalo arriba de tal cosa, pegalo abajo de tal cosa. A la hora del juego, tenemos que poner arriba de la silla la caja. Entonces, o poner abajo de la silla la caja. Las consignas como para que los niños lo vayan adaptando. Muy bien, muy bien. Tiene que ver con esto de la ubicación espacial, pero también miren, cuando uno escribe, ¿por dónde empezás a escribir? ¿Por arriba o por abajo? Por arriba. Entonces, por arriba. También es como un aprestamiento para el momento de la escritura. Por eso también es muy importante diferenciar derecha, en este caso mi derecha, de la izquierda. Ustedes lo están viendo de otra manera en la pantalla, pero esta es mi derecha y esta es la izquierda, porque nosotros escribimos de izquierda hacia la derecha. Entonces, la noción de arriba, abajo también es una preparación para lo que luego será un aprestamiento, para lo que luego será la escritura. ¿Vamos captando entonces? Entonces, la maestra tiene que también entender qué dificultades, qué facilidades se le presenta a la niña y al niño cuando va también pudiéndose ubicar en lo espacial, para que luego también cuando tenga que escribir lo pueda hacer en una forma adecuada. Si fuéramos, qué sé yo, árabes, escribiríamos de otra manera, o sea, escribiríamos al revés. O sea, imaginen que en otras culturas que tienen otros sistemas de escritura, tienen que enseñar esto de una forma diferente. ¿Estamos?
profe, lo que yo estoy viendo también en la carpeta es que si bien no hay una actividad con las letras, por ejemplo, una letra A, sí tienen la segunda etapa de la carpeta escrito por el nene los títulos de los trabajos. Que Sí. yo me acuerdo que ella se los escribía en el pizarrón y que los niños lo copiaran. Exacto. A veces también aparece algo que es muy interesante de ver, que a veces los niños están apurados por la alfabetización más que las maestras, y los niños a veces están como más adelantados que la propuesta de la maestra. Pero esto, bueno, no Sí, sería a mí me parte- pasó en el caso de mi hijo, que él salió de salita de 5 leyendo y sabiendo los números hasta el 100, pero fue porque él preguntaba, él me Exacto. preguntaba qué letra era, y También- desde la escuela me dijeron que le enseñaran los sonidos, Claro. igual que con los números por los Profe, y en micros. una situación así, ¿qué se hace? Y es muy interesante porque acá está el debate, Malvina y Daniela, acá está el debate, porque puede ser que nosotros tengamos una posición, pero el niño ya esté buscando la alfabetización. Más avanzado. Exacto, más avanzado. Bueno, ahí yo te podría decir mi perspectiva, que tenés que avanzar con el niño, pero lo cierto es que también a veces tenés regulaciones institucionales que no te lo permiten. Pero esto es opcionar, porque muchas veces los niños pretenden más que la propuesta que nosotros tenemos para ellos. Entonces le tenemos que pedir como que no te adelantes. Y bueno, ahí ya la propuesta deja de estar centrada en el niño y está centrada en quién, Malvina. En el docente. Y entonces, Por- ¿en qué etapa estaríamos? Y en la cuarta, profe. No, estaríamos inclusive antes En la anterior de la década del 60, Así es, en una pedagogía tradicional, porque cuando se creía que era... Que era así estructurado y no. así porque Bueno, en mi caso, mi hijo, él que quería leer, en la escuela no me dijeron, bueno, hacerlo o vamos a trabajar tal forma. Ella me dijo, vos andá enseñándole las letras, pero con la forma del sonido, o sea, cómo suena cada letra, porque él empezó en salita de 4 con esto, de que quería ya leer, y salita de 5 empezó leyendo. Pero exacto, fue algo solo que se le dio a él. así es. Esto es lo que trae el debate, porque lo cierto es que también frente a un mundo cada vez más complejo, donde también los estímulos de niñas y niños es más grande, inclusive están más en contacto con una cultura alfabetizada, y a ver por qué de tener la alfabetización. Este es parte del debate, ¿eh? Cuando en realidad es como que le estamos diciendo a la niña o al niño, no progreses, que todavía no te corresponde. ¿Por qué no te corresponde? Malvina, es el gran debate. Justo vos has tocado el gran debate de esta quinta etapa, que estaríamos en este momento. Por eso hay gente que en realidad considera que no, que hay que avanzar de acuerdo al ritmo también del niño, de la niña. Esto ya era en la década del 60 también. Pero bueno, son debates que siguen estando vigentes. Priscila nos está mostrando algo, no sé qué es. La familia, profe, yo tengo un primito que, mire, le muestro acá. Esa es la familia de él, ¿no es cierto? Sí. Bueno, él la dibujó así, con el cariño que le tiene él a su familia. ¿Y quién es la persona que está más cerca de él? Su mamá. Esa No, es su mamá. en el dibujo. Acá. Todos. Porque fíjate que lo hacen en una forma circular. Entonces Claro, habla- está el... Ajá. Entonces, Es su... como- exacto. Entonces también eso muestra el dibujo. Acá estaríamos en la etapa psicológica. Muestra de alguna manera su vínculo con las personas más cercanas. Y al hacerlo en una forma circular es muy interesante, muy bonito, porque significa que está distribuido ese vínculo en forma como más asimétrica, ¿no? Pero muchas veces cuando los niños dibujan la familia, es muy interesante ver la distancia en la que ponen los padres o los hermanos
porque por lo general dan cuenta también de una proximidad que es también vincular. Pero esto no es una regla taxativa, sino que es algo que uno puede de alguna manera leer, ¿eh? Pero en esta lectura que estoy haciendo sería una lectura de tipo psicologista. ¿Se entiende este punto? Sí, profe. Ahí también el tema de la familia, ¿no? Bueno, la familia también aparece como una temática, y es una temática compleja, ¿no? En la clase que viene vamos a tratar el tema de normalidad, y entonces vamos a también a plantear qué sería una familia. ¿Qué sería una familia de acuerdo a lo normal? Mi hija nos distingue, por ejemplo, me dice mamá que yo me llamo Rocío, su papá que se llama Matías, su abuelo se llama Miguel, lo distingue por los nombres y todo, porque yo le fui enseñando, le mostraba la foto y le decía cuál persona era. Claro, o sea, también ahí va a depender y va a dar cuenta de las formas también de socialización de cada ámbito familiar, ¿eh? Bueno, me parece que lo que ha pasado ahora está bueno, porque si les parece, cada vez que hay una consigna individual, vamos a terminar la clase como repasando con lo que ustedes puedan mostrar de las carpetas, cómo sería la resolución de la consigna. ¿Les parece? Sí, profe. ¿Eh? Cosa de que también ir orientando la tarea. Bueno, si les parece, vamos a dejar la clase acá, porque tienen mucha tarea que hacer. Tienen que leer, tienen que hacer los resúmenes, analizar la carpeta y demás. Y yo quedo disponible ante cualquier consulta por WhatsApp. ¿Les parece? Sí, bueno, profe. Bueno, gente linda, nos vemos entonces. Hasta la próxima clase. Chao, profe. Chao, profe.